Instituto de Bellas Artes y Educación. Alumno Juan Alberto González Ramos. Materia Historia del Teatro. Título Los Orígenes. Licenciatura Docencia en Educación Artística. Docente Luis Alejandro. Los orígenes. Los orígenes del teatro se remontan a nuestros antepasados, pues esta disciplina de las bellas artes está ligada profundamente al ser humano. Recordemos cómo era el entorno físico del hombre de las cavernas. Este era completamente hostil, lleno de infinidad de cosas que podrían acabar con tu vida en un abrir y cerrar de ojos. Pues bien, nuestros antepasados tuvieron que comenzar a desarrollar sus principios básicos de la comunicación. A través de algunos sonidos guturales, mímica y gesticulaciones, podían medianamente comunicarse para trasladar ideas sencillas entre ellos. Con el paso del tiempo, los seres humanos y su complejidad comenzaron a comprender un poco más el mundo que los rodeaba. Dejaron de ser nómadas y comenzaron a asentarse en pequeños grupos a lo largo del mundo, y en este proceso el hombre temeroso de su entorno agradece a las deidades por su buena o mala voluntad. Comenzaron a crear rituales por una buena cosecha, por obtener lluvia, por alejar animales feroces de su entorno o simplemente por tener un buen clima. En estos rituales donde comienzan a darse los primeros rasgos de teatralidad. La teatralidad cavernícola. Con la implementación de estos rituales comenzamos a ver los primeros pasos de la teatralidad. Aquí entendemos que para desarrollar esta se debe de contar con una pequeña historia para interpretar, como decíamos anteriormente, podía ser ligada a algún fenómeno natural o algún objeto físico que emanara alguna clase de poder sobrenatural sobre el grupo. Otro elemento que podemos observar en este proceso es el emisor y el receptor, pues de nada sirve contar una historia si nadie la escuchará, y viceversa. También podemos observar una modulación del lenguaje más complejo, acompañados de algunos sonidos graves o agudos, y elementos como pieles, herramientas, comida o máscaras serán implementados en los rituales. Médico brujo, primer acto. Este peculiar personaje toma fuerza dentro de muchos asentamientos humanos. Sus características son ligadas al acercamiento con deidades poderosos, curativos, predicción. Este podía ser en eventos naturales o sobrenaturales, maldiciones o bendiciones, y con esto la manipulación de algunos elementos naturales, y eran los responsables de dar inicio a los rituales que llegaban a tener nexos incluso con los jefes de grupo, pues para que accedieran a este puesto ellos tenían que comprender un ritual que era guiado precisamente por el chamán del grupo. Formas escénicas orientales. Con el paso del tiempo, el ser humano y sus sociedades comienzan a integrar diferentes elementos a sus vidas cotidianas. Dejan de ser esos cavernícolas con falta de lenguaje a formar grupos bien establecidos, con características sociales complejas. El uso de diferentes herramientas nos muestra la capacidad para crear un entorno bello y cómodo que se acopla a la vida de la época. En el arte del teatro podemos ver cómo diferentes culturas interpretan sus orígenes de diferente forma, estilo y belleza. En el origen de esta historia de Amaterasu y Susano, un par de deidades que sufren una trágica historia de amor, el cual culmina en el escape de la diosa, que es interpretado por el bello amanecer del día. Ya en el teatro vemos el uso de utilería compleja entre maquillaje, telas finas y joyas. En estas dos placas podemos ver las interpretaciones de lo que les acabo de mencionar, con la bella gama de colores que tienen. Teatro hinduista. El teatro de la India es uno de los más antiguos del mundo. Este cuenta con manifestaciones escultóricas, dramáticas y textuales. Las diferentes ramas son teatro sánscrito, Kutiyatam. Se representa en teatros llamados Kutampalams, que se instalan en los templos hindúes. El teatro
Kathakali. Es un estilo de teatro danza clásico del sur de la India que narra grandes historias del pasado. Teatro indio clásico o teatro hindú. Su origen está en Natya Sastra, relacionado con la mitología. Teatro en Egipto. No se tiene mucho registro sobre el teatro del Antiguo Egipto. Se cree que, al igual que todas las civilizaciones, su teatro habla sobre deidades, entre ellas Osiris, y temas como la vida o la muerte. Se cree que esta presentaba para la clase alta, y en algunos rituales el uso de pigmentos naturales para maquillar, así como las máscaras, se creen eran usadas para representar a los rituales. Así en el uso de instrumentos musicales, y estos acompañaban las místicas danzas. En el vestuario eran utilizados telas blancas para los varones o mujeres, y a su vez telas transparentes para las mujeres. Teatro griego o ditiriambo y fiestas helénicas. El ditiriambo es un coro que era interpretado por 50 hombres o niños. Estos cantos eran líricos, era dedicado a los dioses, con tema al dios Dionisio. Se celebra con la finalidad de que los dioses bajaran a la tierra y escucharan la apuesta para su disfrute. Estos eran acompañados con fiestas que se realizaban al menos 3 veces al año y llegaban a durar 6 días. Con el paso del tiempo se agregaban diferentes características tanto de nombre como es el uso y sus costumbres. En estos también se llevaba a cabo concursos donde los más prestigiosos autores de la época presentaban sus trabajos ante los presentes. Mientras tanto, eran acompañados las famosas fiestas helénicas, donde también las mejores tragedias se hacían presentes ante público, y los carnavales no faltaban. Géneros dramáticos. Tenemos el drama satírico. El drama satírico es un subgénero teatral que invierte los sentimientos y el mensaje de la tragedia. Se caracteriza por usar la risa para tratar temas trágicos. Invierte los discursos, muestra el carácter ficcional de la tragedia, desactiva las emociones trágicas para sustituirlas por la risa, promueve una distensión, admite la posibilidad de otras emociones. Los personajes interactúan. Los personajes suelen ser sátiros, monstruos o seres desconocidos de la tragedia. La comedia. La comedia teatral busca hacer reír al público. Cuenta con situaciones humorísticas, diálogos ingeniosos y personajes exagerados. Sus características. El objetivo es entender y hacer reír al público. Los personajes son divertidos y satíricos. Los finales suelen ser felices. Se recurre a recursos como el sarcasmo, la parodia, la ironía y la confusión. Y por último tenemos a la tragedia. La tragedia teatral se caracteriza por representar historias de personajes heroicos que enfrentan un destino fatal. El objetivo de la tragedia es conmover al público y provocar compasión por su sufrimiento del protagonista. Las características son: personajes son ilustres y enfrentan un destino fatal. El final es irremediablemente triste. Los personajes pueden morir, enloquecer o nunca volver a ser vistos. El lenguaje es culto, serio y poético. El público empatiza con el personaje y su sufrimiento. Algunos ejemplos de tragedia son la Antígona de Sófocles, Edipo Rey, Orestiada de Esquilo, Los 7 contra Tebas, Los suplicantes de Eurípides, entre otros. Y pasamos ahora sí al teatro griego. El teatro griego
es el que sembró las bases del teatro para la cultura occidental. Tuvo grandes obras que eran interpretadas en lugares específicos para esta rama de las bellas artes. En un inicio los coros eran interpretados al aire libre, pero con el paso de los tiempos se modificaron auditorios al exterior donde se interpretaban los actos. Posteriormente se crearon auditorios más complejos, edificaciones de madera y complejos con asientos de piedra erguidos. En el 333 antes de nuestra era existieron este tipo de foros y aún podemos palparlos. Uno de los más famosos son el teatro de Epidauro. Los intérpretes tenían un guión escrito el cual tenían que representar. Estos se encontraban con vestuario específico y la utilería que se usaba era compleja, pues dentro de sus puestas en escena se llegaban a usar animales vivos, escenografía que contaba con algunos elementos mecánicos. Los autores del drama griego son Eurípides, Meneandro, Sófocles, Aristóteles, Aristófanes y se nos coló Sófocles otra vez. El teatro romano. Con las bases de Grecia, Roma adoptó parte de sus idiosincrasias, formas políticas y sus bases socioculturales, por lo que el teatro romano es similar al griego, aunque no igual, pues siempre con cada